Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses 1. Y vamos a leer a partir del versículo 18. Y hasta el 26. Leo para ustedes, dice así la palabra de Dios. Filipenses 1, del 18 al 26. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios eterno, nos acercamos a ti confiando en la obra que realizó y consumó tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que nosotros pecadores pudiésemos en Él y por virtud de su sangre derramada encontrar perdón y acercarnos a ti y ser recibidos en tu reino como tus hijos. Confiando en esto venimos suplicando tu promesa. Tú enviarías tu Espíritu Santo para guiarnos a la verdad. Envíalo, Señor, ahora e ilumínanos, porque vamos a tu palabra y reconocemos que sin este auxilio divino de tu Santo Espíritu nos desviaríamos de la verdad y tropezaríamos en miles de errores. Por eso invocamos tu nombre, Señor. Háblanos, habla a cada uno de los que aquí estamos y concédenos, Señor, primero tener mentes dispuestas y también que nuestro entendimiento sea iluminado para saber qué es lo que tú nos enseñas y nos mandas a hacer. Actúa, Señor, conforme a tu promesa, por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Actúa en nuestras vidas para que Cristo nuestro Señor sea glorificado. Amén. Bien, este es el tercer sermón en la serie que estamos dando de esta carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en el pueblo de Filipos. Y es siempre mi oración y mi ruego que nos entusiasmemos en el estudio bíblico, en la predicación, y que aprovechemos esta bendición de que la predicación es expositiva y es continua, para no perder ninguna bendición. Procuremos estar y seguir toda la serie.
Realmente habíamos quedado la vez anterior hasta el versículo 18. Y parte del versículo 18 es lo que vamos a partir de la segunda parte del versículo 18, que es donde dice, sí, esa es una tradición, y me gozaré aún. Y después dice por qué. El título para este sermón es Cristo es glorificado tanto en la vida como en la muerte de sus santos. Nosotros habíamos visto hasta la vez pasada, un pequeño repaso, que Pablo oraba pidiendo a Dios que los filipenses abundaran más y más en amor, en todo conocimiento y en toda ciencia. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que pedir por nosotros, que el Señor nos lo conceda a través de su palabra. Esa palabra regocijo, que viene en la segunda parte del versículo 18, o que tiene que ver con gozo, en algunas versiones dice y me regocijaré aún, y aquí dice y me gozaré aún. Es una especie de festejo, algo de lo cual yo estoy tan contento que voy a celebrar esto. ¿Y qué es lo que él va a celebrar? Entonces vamos a entrar en materia y veamos ese versículo que nos dice, versículo 19. Entonces empecemos con esto. Hay algo de lo que él se regocija y ahora comienza a explicar. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos, lo cual podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Él les dijo esta frase: no os dejaré huérfanos. Ellos muchas cosas no entendían cuando eso. Ustedes pueden leer en los evangelios que el que escribe dice, y les dijo tal cosa, pero ellos no entendían a qué se refería. Ellos no entendían todo lo que tenía que suceder, no entendían que el Cristo había de padecer, de ser crucificado, muerto, resucitar, etcétera. Ellos no entendían eso, y ni siquiera entendían que Él tenía que volver de donde vino, a la diestra del Padre. Eso no lo entendían. Todavía el día que Él fue levantado, que lo podemos leer en Hechos 1, ellos le dicen, bueno, ya parece que todo está listo. ¿Qué? Ahora sí, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor lo que les dice es, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. De eso no se estén preocupando ustedes, pero les voy a decir de qué sí tienen que preocuparse. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y les dice, y no salgan de Jerusalén hasta que el Padre envíe esa promesa. Y a eso se refería cuando también les había dicho, yo no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador. Esa es la palabra que nosotros tenemos para el Espíritu Santo, paracletos. El paracleto es aquel que viene a realizar esa función. El Espíritu Santo es otro consolador, y la traducción correcta sería otro consolador igual a Jesucristo. Así como Jesucristo cuidó sus ovejas cuando estuvo aquí, les enseñó y les guió y protegió, ahora Él envía al Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos enseña, el que nos cuida, es nuestro ayudador. Vamos a estudiar entonces un poquito, y con respecto a esto, que son bastantes citas, suelo decir esto: si no es muy rápido buscando, no se afane buscando en la Biblia, porque se atrasa. Nada más anote la cita y después la estudia. Pero entonces, tenemos que entender a qué se refiere esta frase: por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta palabra suministrar realmente es por la ayuda de. El que suministra algo está ayudando, proveyendo para otro. Entonces, el Espíritu de Jesucristo hace eso, pero necesitamos saber la doctrina bien y enfatizar del Espíritu Santo. Romanos 8:9
nos habla del Espíritu Santo en estos términos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Atención, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo hace una equiparación que tenemos que tener bien clara. Dice el versículo que nosotros no vivimos, como vive todo el mundo, dominados por la carne ni por los deseos de la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Y él dice, va a hacer una aclaración necesaria. Esto estoy hablando si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Muchas personas basan su entendimiento de que tienen el Espíritu de Dios en cosas que no son bíblicas, en cierto tipo de experiencias. La Biblia nos dice cómo es que nos damos cuenta si el Espíritu de Dios mora. Bueno, es guiado por Él, no por la carne, no dominado por el pecado, sino que el Espíritu de Dios. Pero la equiparación que quiero que vean es que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por lo tanto está diciendo, Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Y si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Con pesar vemos que hay hermanos evangélicos que piensan que alguien puede ser salvo y que dicen ya recibió a Jesucristo pero no tiene el Espíritu Santo. Tal cosa es imposible, porque aquí dice que si no tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Dios, si no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo y es el Espíritu de Cristo. Y este es el mismo Espíritu que guió a los profetas y les inspiró. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11, para que anoten. Oigan lo que dice el apóstol Pedro. Dice, hablando de los profetas, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Atención, dice el apóstol Pedro que aquellos profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todo lo que ellos profetizaron, lo profetizaron porque ellos tenían el Espíritu de Cristo y ellos indagaban lo que ese Espíritu Santo les estaba revelando acerca del Mesías. Que el Mesías sufriría y las glorias de él. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu Santo y es el que habló por los profetas. Gálatas 4:6 nos dice, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este versículo en particular nos va a servir para conectar lo que aquí dice de que Pablo está convencido de algo que va a hacer Dios por dos medios. Dice, la suministración del Espíritu, dice, por vuestra oración, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahora, ¿sabían que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden orar? Es decir, el ser humano cualquiera puede decir algunas palabras, y por eso es que es tan dañino y tan engañoso el tal guiar a alguien en oración. Es tan peligroso. ¿Por qué? Porque la persona tiene que poder, habilitado por el Espíritu Santo, comunicarse con Dios. Yo no puedo hacer eso por alguien. Es el Espíritu Santo el que, si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a poder decir Abba, Padre. Si no, usted puede hasta decir la oración más excelente, más bien argumentada, más correcta, y usted no está hablando a su Padre. Dios no es todavía su Padre. Esto no se trata de palabras especiales y bonitas.
qué dañino ha sido en la tradición católica romana el aprender rezos. Alguien hizo una oración y otros repiten esa oración. Y qué dañino ha sido dentro del pueblo evangélico que les enseñen también a repetir una oración. Lo que hay que hacer es enseñarle a la persona la palabra de Dios, el Evangelio, y el Espíritu Santo habilitará a esa persona para que ore, clame a Dios. Claro que sí, yo puedo instruirle al respecto, puedo transmitirle algún conocimiento, pero no puedo hacer eso por él. Él tiene que orar, él tiene que clamar a Dios. Y aquí nosotros vemos las dos cosas. Pablo sabe que unido a la oración está la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es alguien y no algo. Esto es brevemente. Nosotros en el pasado tuvimos excelentes exposiciones de neumatología que nuestro pastor Eduardo nos dio, pero un breve recordatorio. Él es algo, él no es algo, como dicen las falsas enseñanzas, sino es alguien al cual usted le podría mentir, al cual dice la Escritura en Hechos 5:3 que el apóstol Pedro le habló a Ananías y Zafira y les dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo es alguien al que le podían mentir, y en un versículo después dice: no han mentido ustedes a los hombres, han mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Se le puede ofender. Y en esto, tengamos cuidado con esta cita, ojalá la apunten. Hebreos 10:29, oigan: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vean la equivalencia. Pisotear a Jesucristo, el Hijo de Dios, equivale a tener por inmunda su sangre y equivale a hacer afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. Igual los creyentes, y obviamente un creyente nunca podrá hacer eso, pero alguien que pensaba ser creyente podría hacerlo, y con tal actitud demuestra que es un apóstata, cuya fe nunca fue verdadera, y para esa persona no hay redención. Pero el cristiano, incluso el que sí ama a Cristo y le sigue, puede entristecer al Espíritu Santo. La palabra contristar significa entristecer, y en Efesios 4:30 se nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Aquí hay algo hermoso. Nosotros, si somos cristianos, tenemos que creer y estar convencidos de que Dios nos ha sellado. Que Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. Sin embargo, también tenemos que ser cuidadosos, porque podemos con nuestras actitudes e incluso con omisiones, como en esta mañana veíamos, contristar, es decir, entristecer al Espíritu Santo. Dentro de lo que esta mañana veíamos, que me quedó tanto, y espero que a todos nosotros, ¿qué vimos escrito? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, volviendo a ese versículo de la oración, ¿sabe usted orar? ¿Quién le enseñó a orar? El Espíritu Santo es el que enseña al creyente a orar y a clamar a Dios. Y si usted sabe orar y no ora, eso es pecado. Usted sabe que tiene que orar y que tiene que vivir en dependencia de Dios, pero se comporta como si usted puede resolver las cosas por usted mismo. Eso es pecado. Y el Espíritu Santo se contrista. La gente cree que el Espíritu Santo se contrista por caer en pecados muy graves de inmoralidad o por algo muy notorio. Contristó al Espíritu Santo. Pero si nosotros somos negligentes en las disciplinas espirituales, estamos contristando al Espíritu Santo.
Él es el ayudador de los creyentes. Él es el que nos suministra ayuda. Por eso dice Él: yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, de Jesucristo. Ahora veamos, quisiera que lo viéramos de esta manera, para tratar de aplicarlo a nuestra vida. Supongamos que usted ve a alguien en un problema grave y usted tiene toda la intención de ayudarle, y hace la intención de ayudarle, y la persona le rechaza su ayuda y le dice: déjeme, yo lo hago, es cosa mía. ¿Qué sentiría usted? ¿Cómo es que se siente uno si le rechazan la ayuda que usted está brindando? Eso es exactamente lo mismo que hacemos cuando nosotros no dependemos de Dios en oración. Estamos desechando al ayudador, al Espíritu Santo. Y usted y yo, al descuidar nuestra devoción a Cristo, estamos diciendo: no me ayude, yo esto lo puedo hacer solo. De manera que esto es algo de lo que hay que arrepentirse. No, seamos como Pablo, que sabe que por la oración y la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, Dios va a contestarle. Y estas dos cosas van unidas: la oración, la ayuda del Espíritu Santo. Algo muy interesante con respecto a esto del Espíritu Santo. Y ustedes saben que hay muchas doctrinas erróneas con respecto al Espíritu Santo. De hecho, una de las falsedades populares, cuando ven que nuestra iglesia es bautista, no creen en el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes y yo tenemos que tener bien claro quién es el Espíritu Santo, y que Él es nuestro ayudador, y que es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Ahora, que no creemos en manifestaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, que hoy en día están queriendo atribuir al Espíritu Santo hasta cosas que son locuras y necedades. Ahí sí que no. Porque ese es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de santidad, el que nos lleva a vivir y a caminar cerca de Cristo. Y si esas experiencias que vemos por todas partes nos llevan a las personas, y de hecho lo comprobamos, a vivir cerca de Cristo y en santidad, eso no es el Espíritu Santo. Pero bueno, hay algo interesante que nos dice el relato de Lucas en el capítulo 11, versículo 13. Porque bien, entonces podemos decir: ok, no se trata de una experiencia secundaria a la salvación. No, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero entonces la gente podría estar muy tranquila y decir: bueno, si yo soy cristiano, tengo el Espíritu Santo y ahí se acabó. Veamos lo que dice la Escritura. Lo que Cristo está diciendo en Lucas 11 es, bueno, en el versículo lo que dice es: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Él está diciendo: ¿quién de ustedes, si el hijo le pide pan, le va a dar una piedra? No lo hacen, ¿verdad? Entonces Él después dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que lo pidan. De manera que es nuestro deber clamar a Dios por más de su Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol después puede decir: sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos más y más del auxilio del Espíritu Santo, de esa suministración, de esa ayuda. Y que esto está completamente ligado a la oración, lo vemos en Romanos 8:26, donde escribió el apóstol Pablo: y de igual manera el Espíritu nos ayuda, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
que el Señor escuche nuestra oración y que cada uno de los que estamos aquí y de nuestros hermanos que hoy no están, clamemos a Dios por más de su Santo Espíritu y que nos enseñe a pedir y que nos corrija y que nos santifique. Y esto se va a mostrar en vidas de oración dependientes de Dios. No se atreva usted a caminar sin la oración y el clamor a Dios, porque es, como les decía, como rechazar la ayuda del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos dice esto, que él cree que eso redundará o le garantizará a él, resultará, perdón, es la palabra que usa, en mi liberación. Es válido. Él estaba preso y él tenía deseo de salir. Es válido que él desee la liberación. Sin embargo, como veremos después, él sabe que puede pasar así o puede no pasar, como nos explicaba en la mañana. Esto no significa que no estoy pensando y dependiendo de la voluntad de Dios, pero este es mi deseo, la liberación. Es un deseo válido. Si nosotros estamos en angustia, en necesidad, en tribulación, es un deseo válido que Dios nos conceda salir de eso. Pero más importante aún es las razones que Él da. Versículo 20. ¿Por qué Él confía esto? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice el Salmo 25 que nosotros cantamos a veces aquí: Dios mío, en ti confío, no sea avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y esa frase de que no sería avergonzado la utiliza el apóstol Pablo y la utiliza el apóstol Pedro. En Romanos 9:23, por ejemplo, él dice, el que creyere en él no será avergonzado, y está citando a Isaías, capítulo 28, versículo 16. Romanos 10:11 dice lo mismo. Y Pedro nos dice, he puesto en Sión una piedra angular y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora, ¿en qué consiste esta vergüenza? Porque tenemos que siempre analizar las cosas. Puede que yo lo que estoy evitando es un problema de mi reputación, de mi fama. Estoy pensando en mí. ¿Cuál es la vergüenza que quiere evitar el apóstol Pablo? ¿Cuál es eso lo que él dice? Señor, yo confío en que no seré avergonzado, confío en tu promesa. No, el versículo nos lo dice, el que creyere en él. De verdad, el evangelio que muchas veces oímos en otros lados no tiene nada de evangelio, porque si alguien que de todo corazón creyó en Jesucristo puede perderse, sería una vergüenza para este Salvador. Y sería una vergüenza. Miren, ¿en quién creyó usted que lo dejó perderse? Solo imagínense la escena en el infierno. Yo creí en Jesucristo, pero aquí estoy pagando porque no pude sostenerme. Así no es, eso no es evangelio. Yo creí en Jesucristo, y aunque débil y con miles de tropiezos, aquí estoy en el cielo con mi Señor, porque Él prometió, y como vimos en los primeros versículos, y Él dijo, y Él hará. Y entonces Él dice, lo que Él empezó, Él lo terminará. Eso nos llena el corazón, eso es evangelio, eso nos llena el corazón de alegría. No será avergonzado ninguno que crea en Él. Ahora, la diferencia es ¿qué es creer? Porque todo el mundo dice que cree. Ahí es donde está el problema. Sí, muchos de los que dicen que creen que en Cristo estarán en el infierno, pero no porque verdaderamente creyeron, es que ellos nunca entendieron qué es creer en Jesucristo. Pero nosotros tenemos la garantía de la palabra de Dios, que no miente, que el que creyere en Él no será avergonzado. ¿Quién quisiera avergonzar a los hijos de Dios? Pues Satanás.
Satanás y sus instrumentos van a querer avergonzar al Hijo de Dios. Pero vean la confianza de Pablo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora vean, no significa que para que él no sea avergonzado todo tiene que salir magnífico y como él lo había planeado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, Pablo dice algo así como: Dios me contesta y salgo de esta cárcel. Gloria a Dios, Cristo es magnificado. No he sido avergonzado. Aquí sigo predicando el Evangelio. Satanás, que creyó que me iba a callar, no me calló. De hecho, nunca lo pudo callar, porque ahí mismo en la cárcel predicaba, como vimos anteriormente. En el pretorio, en la guardia pretoriana, sabía del Evangelio porque ahí estaba Pablo y muchos otros. ¿Y qué si la otra alternativa era la que Dios tenía? ¿Cuál es la otra alternativa? Muerte. Voy a hablarles un poquito de los mártires y de qué es un mártir, para que veamos que en el testimonio de un mártir, Jesucristo es glorificado. La palabra mártir realmente significa testigo. Eso era realmente, inicialmente un mártir era un testigo. Ese es en griego lo que significaba. Después tomó otra connotación con el tiempo. Cuando la iglesia cristiana estaba bajo persecución, a veces encarcelaban a muchos cristianos. Y los cristianos no permitían que se les dijera a ellos mártires hasta que no hubieran sellado su testimonio con sangre. Y ellos decían: no, yo soy un confesor nada más, yo confieso ser cristiano, hasta que esté ahí quemado o mi sangre derramada en la arena, me podrán llamar un mártir, un verdadero testigo de Cristo. ¿Saben qué decían ellos? No, el único testigo fiel es Jesucristo. Él selló su testimonio con la sangre que derramó. Y si yo he de ser contado como mártir, tendré que demostrarlo también así. Todos los apóstoles murieron en el tormento. Y el último, que fue Juan, desterrado en Patmos. Lo que nos cuenta la tradición, de eso no podamos dar fe, pero muy probable que eso pudo pasar. Dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió, y entonces lo prefirieron mandar a una isla para que calle su mensaje. Pero muchos, es bueno, ojalá que hagamos el esfuerzo de leer el libro de Fox de los mártires, pero hay mucha información. Dios ha sido bueno y has quedado registrado cómo era la vida de aquellos de los primeros siglos. Terribles torturas sufrieron. Pedro en el 64 fue muerto, Pablo en el 67 y así. Pero en el siguiente siglo los discípulos de los apóstoles sufrieron graves persecuciones. Y quedaron registradas unas palabras de uno de ellos que nos debería servir mucho de estímulo hoy en día, y él se llamó Policarpo. Vean lo que escribió este hombre, o escribieron las palabras que él dijo cuando iba a ser llevado a su martirio. Dice, seamos atentos, oigan, él ya va para su ejecución y dice esto: oh Señor, Dios de los ángeles y de los arcángeles, nuestra resurrección y precio de nuestro pecado, rector de todo el universo y amparo de los justos, gracias te doy, porque me has tenido por digno de padecer martirio por ti, para que de este modo reciba mi corona y comience el martirio por Jesucristo, en unidad del Espíritu Santo, y así acabado hoy mi sacrificio, veas cumplidas tus promesas.
Seas pues bendito y eternamente glorificado por Jesucristo, pontífice omnipotente y eterno, y todo os sea dado con Él y el Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Nosotros vemos a alguien aquí derrotado. A alguien van a quemar, lo vemos derrotado. Pensamos que eso es para él una vergüenza. No vemos más bien que él ve esto como su gloria. Bueno, nosotros debemos tener algo muy en cuenta. En nuestro siglo, a ninguno de nosotros, por lo menos en las condiciones en que vivimos actualmente, nos van a hacer pasar por torturas o martirios así. Pero el cristiano tiene que entender que el mundo es contrario a Cristo y que para el mundo debemos considerarnos muertos. Nosotros debemos considerarnos así, muertos al mundo. Y que no es nada extraño si ya llegará después el tiempo en que ya no solo lo deseen, sino lo ejecuten, la muerte de aquellos que siguen a Cristo. Pero el cristiano, sea que viva o sea que muera, va a glorificar a Cristo. El siguiente versículo es muy conocido, pero muy poco comprendido. Dice el versículo 21. ¿Por qué? Porque es que él dice que Cristo va a ser magnificado, sea cual sea el resultado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora preguntémonos realmente esto. Estas palabras no son para pasarlas así rápido. ¿Cómo es posible que él diga que el morir es ganancia? ¿Qué concepto de la muerte tiene que tener el cristiano? Esto es bien importante y tenemos que ir a la Escritura para tener un concepto correcto de lo que es la muerte. La Biblia nos dice muchas veces, con respecto a los cristianos, que la muerte es dormir, pero nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que duerme. Está escrito en Daniel 12:2, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice que unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Pero atendamos a esas palabras. Los que duermen, ¿dónde? En el polvo. ¿Qué es lo que está en el polvo? ¿Qué es lo que está en el sepulcro? El cuerpo. De manera, hermanos, que tenemos que tener esto bien claro. Lo que duerme es el cuerpo, no el alma. No hay sueño del alma. Tal doctrina es antibíblica. La muerte es un estado de conciencia del alma. Nosotros podemos leer muy claramente en Lucas 16, del 22 al 23, Cristo hablando una parábola. Y la gente suele decir, sí, una parábola. Sí, es una parábola, pero ¿qué enseña esa parábola? Dice esa parábola, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Qué hermoso es que nosotros pensemos eso. Este es el día de ya mi muerte, estoy en mi lecho de muerte, sea por una enfermedad o lo que sea, o voy y en un accidente, y ese es el día de mi muerte, y yo lo que espero es que los ángeles me lleven. En cambio el otro dice, y alzando sus ojos, estando en tormento. Solo es un segundo después de que usted deje de respirar, de que su espíritu se separe de su cuerpo, lo cual es la muerte. Su cuerpo dormirá en la tumba, pero su espíritu estará en uno de dos lugares, o con Cristo o en el infierno. Ahora, estamos hablando de Pablo diciendo que la muerte es una ganancia. Y Apocalipsis 14:13 nos dice esto, Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Y aquí está, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
Un versículo muy importante para tener claro este asunto de la muerte y del alma es el Salmo 116:15, por ejemplo. El Salmo 116:15, Dios está hablando y oigan lo que dice Dios. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo deberíamos nosotros decir, preguntar a la persona que no entiende esta doctrina bíblica, cómo va a decir Dios que es estimada la muerte de sus santos si ellos van a estar inconscientes después de la muerte? En cambio, ahorita después lo va a explicar el apóstol, hay una gran diferencia en la muerte del cristiano. Sí, es estimada esa muerte, porque ahora ya lo voy a recibir. Y ese cántico que yo quise enseñar, tiene unas preguntas que trata, es un cuestionamiento. No siempre cuestionar a Dios es pecado, dependiendo cómo lo hacemos. Hay muchos salmos que le cuestionan a Dios: Señor, Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Esas cosas se pueden hacer en un sentido correcto, mientras no sea un reclamo, mientras no sea una queja impropia. Pero este cántico que nosotros habíamos dicho, dice, la persona que lo compuso dice: yo me pregunto, porque hay muchos a los que parece que nada les sale mal y a mí sí. Y estoy sufriendo en esta vida y tengo angustias, y la respuesta es: ahora no lo vas a entender, pero un día lo vas a entender. Bueno, con la enseñanza correcta, nosotros hay mucho que podemos entender ahora. Cristo va a ser magnificado en nosotros, sea por vida o por muerte. Cristo es magnificado en cómo usted pasa por la tribulación y por la angustia. Y si le toca morir, Cristo es magnificado también. De manera que en aquel día final, sí es posible, ya vamos a tener una comprensión bien completa. Y dice: todo en el cielo se ha de declarar. Mucho de lo que no entendí por qué Dios permitió que pasara, puede que se me va a explicar, pero lo principal es que Él eso lo mandó y lo permitió para la gloria de Cristo y para el bien nuestro, porque así está escrito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ha sido usted llamado por Él y ha atendido a la voz de Cristo para que pueda esa promesa ser suya? Bueno, pues dice aquí la Biblia que son bienaventurados. Bienaventurados significa dichosos, benditos de Dios, están en un estado precioso de felicidad. ¿Cómo se atreve a alguien a pensar que en la muerte hay inconsciencia? ¿Qué bienaventuranza hay en estar dormido inconsciente? No, es un estado bienaventurado, pero incompleto, porque está su alma y su cuerpo está reposando en la tumba. Entonces en la resurrección se completa, porque Él dice que Él va a levantar del polvo y va a dar un cuerpo glorificado que se une a aquella alma. Y así, dice el apóstol, estaremos siempre con el Señor. Ahora, esa frase, para mí el vivir es Cristo, a lo primero que nos llama a una reflexión de usted y yo podemos hablar así como hablaba el apóstol Pablo. O sea, porque él dice para mí, eso es como diciendo de alguna manera, yo no sé para ustedes, yo no sé ustedes cómo es que viven, o tal vez sí, pero está diciendo esto, yo lo voy a hablar de forma personal. Para mí, vivir es Cristo. La razón de mi vida es Él. Lo que yo hago es por Él y para Él. Qué precioso entendimiento de lo que es ser cristiano. Si no es así, qué triste, porque estamos jugando de iglesia y jugando de religión. Y entonces por eso participa de todas las cosas que en la iglesia se hacen y estoy aquí, pero para usted el vivir no es Cristo, ni se goza en Él.
ni siente el consuelo que Él da, ni las palabras de Cristo son verdadero alimento para usted. Muchas veces tendemos a pensar en lo mal que viven otros, en lo lejos que están algunos que dicen ser cristianos del verdadero cristianismo, y eso nos carga. Pero cuando yo llego a un versículo como este, ya no piensa en nadie más, es usted. Para usted vivir es Cristo, porque usted puede estar aquí y escuchar predicaciones bíblicas una y otra vez y estar más perdido aún que ellos, y sobre usted una condenación más grave que la de ellos, porque el que está en ignorancia pecando será castigado, pero el que peca sin ser ignorante de la voluntad de Dios recibirá un mayor castigo y una mayor condenación. Pero esa es nuestra oración, que cada uno de nosotros podamos decir: para mí vivir es Cristo, la vida mía es Él, y morir ganancia. ¿Por qué? Vamos a seguir adelante. Dice: pero quedar aquí en la carne, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto es lo que nos aclara el concepto correcto bíblico de la muerte. Esa palabra que está ahí, partir, teniendo deseo de partir, es una palabra griega que, ¿saben qué significa? Cuando había en un muelle un bote o un barco amarrado y lo soltaban, esa es la palabra partir. Es decir, que aquí pudiéramos nosotros decir: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de zarpar y estar con Cristo. Y ahora nos vuelve a poner a pensar: ¿ese es su deseo? ¿Zarpar ya? Ya, que me suelten la amarra, ir donde yo pertenezco, ir con el que es el dueño de mi alma, mi Cristo. ¿O está aferrado a esta vida y a las cosas de esta vida? Está su tesoro aquí en esta tierra. Pero cuando el tesoro de uno es Cristo, así es como vamos a ver la muerte. Ya me soltaron las amarras, ya zarpé, ahora voy para donde Él está. Y Él dice que eso es muchísimo mejor, con lo cual es imposible que el estado de muerte sea inconsciencia, porque Pablo está diciendo que es muchísimo mejor. Ahora él explica el versículo 24: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí viene un corazón, un amor sacrificial. Un amor que es sacrificial. Dice el versículo 25: y confiado en esto, sé que quedaré. Vean el lenguaje: quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Desde el versículo 24 en adelante él dice: quedar en la carne. Nosotros tenemos que ver nuestra vida en esta tierra como que estamos mientras tanto aquí en esta carne. Mientras tanto, después se me va a dar otra casa en que habitar, una casa que es de gloria, un cuerpo como el de Jesucristo resucitado. Pero él, que tiene esta esperanza y que tiene seguro que eso va a pasar, dice: pero mientras tanto, por amor de ustedes y de la obra de Cristo, yo preferiré quedarme por aquí. El deseo de Pablo de quedarse un poco más y de no partir todavía, de no zarpar, es el amor por la obra de Dios. Si él se quedaba en la carne, iba Cristo a ser glorificado, él iba a seguir predicando, y si él moría, Cristo iba a ser glorificado porque iba a dar testimonio con su sangre de su fe. Nunca una muerte de un cristiano es en derrota, no. Nunca debe ser así.
sino que estamos convencidos de que no nos avergonzamos, de que Él no nos dejará ser avergonzados. El versículo 26, que es el último ya para concluir, dice así, que la razón es esta, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Los filipenses, dice, se iban a gloriar por Pablo o de Pablo en Cristo. Vuestra gloria de mí en Cristo. Todo es en Cristo. Si no es que ellos eran seguidores de Pablo y lo querían mucho. Pero aquí él aclara en Cristo. Yo sé de muchas personas que admiran líderes. Y algunos de ellos son excelentes y dignos de admirar. Pero no lo hacen en Cristo. Entonces cuando aquel líder tropieza, tropiezan con él. Pero ustedes y yo estamos llamados a seguir a Jesucristo y a gloriarnos en aquellos que Dios ponga para dirigirnos más, pero en Cristo, no fuera de Él. Y eso es fácil que no suceda, pero esta es la advertencia. Quiera el Señor tomar estas palabras y hacer de nosotros cristianos que veamos la muerte así. Si hoy es, amén, ya zarpa. Ya zarpo, están soltándome las amarras, voy a ti, mi Señor. No, todavía no, entonces hay trabajo que hacer. No se esté en este mundo perdiendo el tiempo, porque el Señor juzgará no solo lo que usted hizo, sino cómo usted administró lo que Él le dio. Y una de las cosas que el Señor nos dio fue tiempo. No desperdiciemos el tiempo, no desperdiciemos las energías. ¡Qué tristeza! Hoy es un día de tristeza para muchas personas. ¿Sabe por qué? Porque están pendientes de cosas de esta vida y como hay un partido de fútbol, se les olvidó que este es el día del Señor. ¡Qué espanto! ¿Cómo alguien así puede decir para mí el vivir es Cristo? Si para nosotros el vivir es Cristo, nada ni nadie va a impedirme que yo lo siga. Pero si para usted el vivir no es Cristo, sobrarán obstáculos. Sobrarán y lo vencerán. Cristo debe ser glorificado en nuestra vida, sea que vivamos o que muramos. Y así lo escribió el apóstol Pablo en Romanos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, extiende hoy, oh Dios, tu misericordia sobre nosotros para perdonar a todos los que, profesando el nombre de tu Hijo, lo han ensuciado de diversas maneras. Que tu Espíritu Santo nos haga entender que debemos considerar esta vida inútil si no estamos en Cristo, pero que si lo tenemos a Él, la muerte será una ganancia. Oh Señor, que nuestra devoción deje ya de consistir en palabras solamente, y que con nuestra vida y conducta podamos demostrar que estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final. Glorifica, Dios mío, el nombre de tu Hijo y salva almas hoy. Por amor de Cristo te lo pedimos, salva almas.